No lo creerás. El azúcar afecta a tu cuerpo de forma casi idéntica a como lo hace una droga estimulante. Pocos minutos después de ingerirlo, el azúcar desencadena una oleada de dopamina en tu cerebro. Obliga a tu páncreas a bombear la máxima insulina, sobrecarga tu hígado, daña tus vasos sanguíneos y hace que tus riñones filtren en un entorno inflamado. Y todo esto ocurre incluso antes de que sientas la dulzura. En este video, desglosamos cada órgano de una manera científica, sencilla y cristalina para que puedas entender por qué el exceso de azúcar es mucho más peligroso de lo que parece. Si consumes alimentos azucarados todos los días, este es el video que necesitas ver antes de que sea demasiado tarde. El viaje del azúcar comienza en el momento en que das tu primer bocado. Y sorprendentemente, la absorción comienza justo ahí, en tu boca. Dentro de la cavidad oral, la enzima amilasa y la saliva comienzan a descomponer los almidones en azúcares más simples. Para azúcares refinados como la sacarosa o la glucosa, el cuerpo ni siquiera necesita esperar al intestino delgado. Una parte se absorbe directamente a través de la membrana mucosa de la boca. Aunque la cantidad es pequeña, es suficiente para enviar una señal inmediata de «el azúcar ha entrado» al cerebro y al páncreas. Al tragar, el azúcar se mueve rápidamente a través del esófago y hacia el estómago. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El estómago no digiere el azúcar. No hay enzimas diseñadas para procesar glucosa o fructosa. Sin embargo, debido a la estructura molecular simple del azúcar y su alta solubilidad, no permanece mucho tiempo en el estómago. Se desliza casi directamente hacia el intestino delgado, creando una ola de azúcar que inunda tu torrente sanguíneo minutos después de comer. Esta rápida absorción es exactamente lo que causa un aumento repentino del azúcar en la sangre, una oleada de glucosa. Podrías sentirlo. Un ligero aumento del ritmo cardíaco, un impulso temporal de alerta, quizás incluso un toque de euforia. Pero debajo de eso yace una cascada de consecuencias biológicas. El cuerpo debe responder inmediatamente para eliminar el azúcar del torrente sanguíneo. Y es entonces cuando el páncreas, el hígado y el cerebro se ven forzados a trabajar en exceso. Pero todo comenzó con un solo bocado en tu boca. Y así, después de pasar por el estómago, el azúcar prácticamente no encuentra resistencia. En el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, la absorción ocurre a una velocidad increíble. Aquí es donde tu cuerpo absorbe casi todos los azúcares simples: glucosa, fructosa, galactosa, a través del transporte activo y la difusión facilitada. Por cada cucharada de azúcar que consumes, el intestino delgado empuja una cantidad equivalente de glucosa al torrente sanguíneo casi instantáneamente. Especialmente si el azúcar no se combina con fibra o proteínas, que normalmente ralentizarían la absorción. El aumento repentino de glucosa en sangre no es solo una fluctuación normal. Es un shock metabólico leve. En cuestión de minutos, el azúcar en sangre puede pasar de una línea base de 90 miligramos por decilitro a más de 140, 160 miligramos por decilitro, dependiendo de la rapidez con la que digieras y la cantidad de azúcar que hayas consumido. Esto se conoce como un pico de glucosa, y tu cuerpo no puede permitirse ignorarlo. El páncreas libera inmediatamente insulina, una hormona que actúa como una llave para mover la glucosa hacia las células. Pero la insulina no solo transporta el azúcar a los músculos. Si los niveles de insulina se elevan con frecuencia y durante largos periodos, desencadena una cascada de efectos secundarios. El almacenamiento de grasa aumenta y la sensibilidad de las células a la insulina comienza a disminuir, un estado conocido como resistencia a la insulina. Esta es la base para problemas metabólicos importantes como la prediabetes, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico
y el aumento de la grasa visceral. Lo sorprendente es que el intestino delgado es increíblemente eficiente, incluso demasiado eficiente, para llevar el azúcar a la sangre. Y esa eficiencia, cuando se abusa de ella con una dieta alta en azúcar, se convierte en una vulnerabilidad biológica. El sistema digestivo fue diseñado para procesar azúcares naturales de frutas enteras, no azúcares refinados ocultos en alimentos ultraprocesados. Y cuando la glucosa sigue entrando sin control, el páncreas no es el único órgano que sufre. El hígado es el siguiente, y soportará una pesada carga. A medida que la glucosa en sangre aumenta después de una comida, el cuerpo debe actuar rápidamente para restablecer el equilibrio interno. El páncreas, una pequeña glándula situada detrás del estómago, desempeña un papel fundamental en este punto. Secreta insulina, una hormona que funciona como una llave, abriendo las membranas celulares para que la glucosa pueda entrar, donde se utiliza como energía o se almacena como glucógeno. Este sistema funciona bien cuando la glucosa entra en el torrente sanguíneo, a un ritmo constante y natural. Pero cuando consumes grandes cantidades de azúcar, especialmente azúcar refinado, y carbohidratos de alto índice glucémico, el páncreas se ve obligado a trabajar horas extras, liberando insulina rápidamente y en grandes cantidades. Inicialmente tu cuerpo puede manejar esto, pero si ocurre diariamente durante meses o años, las células comienzan a ignorar la señal de la insulina. Esto se llama resistencia a la insulina, y es una de las disfunciones metabólicas más peligrosas en la actualidad. La resistencia a la insulina no ocurre de la noche a la mañana, sino que se desarrolla silenciosamente. Los primeros signos pueden incluir un aumento de los antojos de azúcar, acumulación de grasa abdominal, fatiga post-comida, manchas oscuras en el cuello o las axilas y un ligero aumento de la presión arterial. Izquierda sin control. Esto lleva a la prediabetes y finalmente a la diabetes tipo 2, donde el páncreas se agota por el exceso de trabajo prolongado. Pero el daño no se detiene ahí. Los niveles crónicamente altos de insulina promueven el almacenamiento de grasa, especialmente en el área abdominal. Del tipo de grasa visceral que alimenta la inflamación sistémica, altera el equilibrio hormonal y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer e hígado graso. La investigación también relaciona la insulina elevada con trastornos hormonales, deterioro cognitivo y aumento de peso persistente. Y mientras el páncreas lucha por mantenerse al día, el hígado, el principal procesador de fructosa, entra en su propia crisis. A diferencia de la glucosa, la fructosa no puede ser utilizada directamente por las células musculares. Se dirige directamente al hígado, y lo que ocurre allí es mucho más peligroso de lo que la mayoría de la gente cree. Mientras que la glucosa puede ser utilizada directamente por casi todas las células del cuerpo, la fructosa no. Las células musculares, las células cerebrales y las células grasas no absorben la fructosa directamente. En cambio, cada gramo de fructosa que consumes de refrescos, zumos de frutas, jarabe de maíz o azúcar de mesa debe ser procesado exclusivamente por el hígado. Y aquí es donde comienza una crisis silenciosa. El hígado está diseñado para manejar pequeñas cantidades de fructosa de frutas enteras, pero cuando consumes un exceso de azúcar añadido, especialmente de alimentos ultraprocesados, el hígado se ve obligado a trabajar mucho más allá de sus límites naturales. Cuando la ingesta de fructosa excede la capacidad de procesamiento, el hígado comienza a convertir el exceso en grasa, especialmente grasa visceral, el tipo peligroso de grasa que envuelve los órganos internos y no es visible desde el exterior. Este proceso conduce a una condición conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico, EHGNA, que ahora está aumentando rápidamente en todo el mundo, incluso entre los niños. Es la primera etapa de una peligrosa cascada metabólica. La grasa se acumula dentro de las células hepáticas, desencadenando una inflamación crónica de bajo grado,
y con el tiempo puede progresar a esteatosis, fibrosis e incluso cirrosis. Peor aún, un hígado sobrecargado de azúcar también produce más triglicéridos y colesterol VLDL, grasas sanguíneas poco saludables que aumentan el riesgo de aterosclerosis, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Los estudios también muestran que el hígado graso está directamente relacionado con la resistencia a la insulina, lo que significa que el hígado mismo se convierte en un contribuyente a la disfunción del azúcar en sangre en todo el cuerpo. Lo preocupante es que el hígado graso en etapa temprana a menudo no presenta síntomas evidentes. Puedes sentirte bien mientras tu hígado ya está acumulando grasa, inflamación y capacidad reducida. Y mientras el hígado lucha por manejar la fructosa, el cerebro está siendo afectado por el azúcar de una manera completamente diferente, a través del sistema de dopamina. Mientras el hígado lidia con las consecuencias físicas del azúcar, el cerebro se ve afectado de una manera completamente diferente, a través del sistema de recompensa neuronal, centrado en la dopamina. Este neurotransmisor es responsable de la motivación, el placer, el enfoque y la formación de hábitos. Y aquí está el truco. El azúcar, especialmente el azúcar refinado, es un poderoso desencadenante de dopamina. A los pocos minutos de consumir azúcar, los niveles de dopamina aumentan en el núcleo del cerebro, un componente del mismo centro de placer y motivación activado por ciertas drogas. Esto produce sensaciones de euforia, alerta y satisfacción, similares al subidón inicial de las sustancias adictivas. Por eso, un bocado de caramelo o pastel puede mejorar instantáneamente tu estado de ánimo. Pero la dopamina no se mantiene elevada por mucho tiempo. Después de alcanzar su pico, disminuye rápidamente, dejándote cansado, lento, irritable y desenfocado. Aquí radica el peligro. Para volver a sentir ese subidón, el cerebro comienza a impulsarte a buscar más azúcar, desencadenando un ciclo de recompensa, caída y antojo, conocido como el bucle de adicción al azúcar. Con el tiempo, si el cerebro es sobreestimulado por el azúcar con demasiada frecuencia, el sistema de dopamina comienza a desensibilizarse, lo que significa que necesitas más azúcar solo para sentir la misma alegría que antes. Esto no solo promueve el consumo excesivo de alimentos, sino que también afecta el control conductual, la memoria a corto plazo y la atención. Los estudios muestran que el consumo elevado de azúcar a largo plazo está relacionado con una función reducida en el hipocampo, una región cerebral crucial para el aprendizaje y la memoria. Además, las dietas altas en azúcar se asocian con trastornos del estado de ánimo, mayor riesgo de depresión y ansiedad. La ironía es esta. Los mismos alimentos que te hacen sentir bien rápidamente están interrumpiendo silenciosamente el sistema que controla tus emociones y tu pensamiento lógico. Y mientras tu cerebro está atrapado en el bucle de dopamina, tus vasos sanguíneos comienzan a sufrir porque el alto nivel de azúcar en la sangre no solo afecta a las hormonas, también erosiona la arquitectura física de tu cuerpo desde adentro hacia afuera. Cuando el azúcar en la sangre permanece constantemente elevado, el cuerpo no solo enfrenta una alteración hormonal, también comienza a sufrir daño estructural a nivel celular, especialmente dentro de los vasos sanguíneos. Aquí es donde se desarrolla un proceso menos conocido pero extremadamente peligroso: la glicación, la unión del azúcar con las proteínas. Cuando la glucosa o la fructosa circulan en exceso, se unen a las proteínas y lípidos del cuerpo, formando compuestos dañinos conocidos como AGEs, productos finales de glicación avanzada. Estas moléculas recubiertas de azúcar son difíciles de eliminar y tienen la capacidad de distorsionar la estructura natural de los tejidos conectivos. Los vasos sanguíneos ricos en colágeno y elastina son blancos principales para el daño de los AGEs. Cuando el colágeno se vuelve rígido y deforme, los vasos pierden elasticidad, endureciéndose y engrosándose. Esto lleva a un aumento de la presión arterial,
ya que el corazón debe bombear con más fuerza para circular la sangre por todo el cuerpo. Peor aún, los ajes desencadenan respuestas inflamatorias a largo plazo en las paredes de los vasos, lo que resulta en una inflamación vascular crónica. A medida que esto continúa, comienzan a formarse placas ateroscleróticas. Grasas, colesterol y células inmunes muertas se acumulan en los sitios dañados, lo que lleva al estrechamiento y endurecimiento arterial. Esto sienta las bases para eventos cardiovasculares importantes: accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y embolia cerebral. Muchos adultos jóvenes con dietas ricas en azúcar, aparentemente normales, están acumulando silenciosamente placa arterial, sin ser conscientes del peligro. Un pico de glucosa prolongado no solo agota el páncreas, irrita el hígado o provoca cambios de humor. Erosiona tus vasos sanguíneos desde adentro hacia afuera. Y aquí está la parte cruel. El azúcar no ataca como un agresor repentino. Corroe lentamente con cada dulce inofensivo. Tu cuerpo no grita de dolor, pero el daño está en marcha. Y a medida que los vasos sanguíneos se debilitan, los riñones, tus principales filtros de sangre, se convierten en el siguiente órgano en la línea de fuego. Una vez que el azúcar en la sangre es manejado temporalmente por la insulina, el exceso que no se usa para energía se convierte en grasa. Este es un antiguo mecanismo de supervivencia. El cuerpo almacena el exceso de combustible en caso de futuras escaseces. Pero en la vida moderna, donde el azúcar es abundante y la actividad física es limitada, este mecanismo se ha convertido en un impulsor principal de la obesidad y los trastornos metabólicos. Cuando los niveles de insulina permanecen altos durante periodos prolongados, el cuerpo interpreta esto como un excedente de energía y cambia al modo de almacenamiento de grasa, convirtiendo la glucosa en grasa, principalmente en áreas estratégicas como el abdomen y alrededor de órganos vitales, como el hígado, el corazón y los riñones. Este tipo de grasa se llama grasa visceral. Y a diferencia de la grasa subcutánea debajo de la piel, la grasa visceral es un depósito de almacenamiento interno peligroso. No solo ocupa espacio o comprime tus órganos, actúa como un tejido secretor de hormonas, liberando citocinas inflamatorias como IL-6 y TNF-alfa, y alterando hormonas metabólicas como la leptina y la adiponectina. ¿Cuál es el resultado? La inflamación crónica de bajo grado se extiende por todo el cuerpo. La regulación del apetito se deteriora. La quema de grasa se ralentiza y el cuerpo cambia al modo de almacenamiento constante. Por eso, muchas personas encuentran más difícil perder peso cuanto más lo intentan, porque la insulina y la grasa visceral ya han alterado sus sistemas internos de regulación de energía. Las investigaciones muestran que la grasa visceral está directamente relacionada con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer e incluso el deterioro cognitivo. Y la parte más aterradora, puedes parecer delgado pero aún tener mucha grasa visceral, una condición conocida como TOFI, delgado por fuera, gordo por dentro. Mientras que la grasa abdominal es visible, la grasa visceral es la amenaza silenciosa. Y a medida que esta grasa oculta se acumula, los riñones, tus órganos de filtración de sangre, se ven obligados a operar en un entorno inflamado, hormonalmente alterado y cargado de toxinas. Cuando el azúcar en la sangre permanece elevado con el tiempo, los pequeños vasos sanguíneos, especialmente los microcapilares en los riñones, son los primeros en sufrir daño. Los riñones funcionan como una planta de filtración de sangre que contiene millones de unidades microscópicas llamadas nefronas. Cada nefrona funciona como un filtro de café de alta precisión, reteniendo sustancias esenciales y eliminando toxinas y desechos a través de la orina. Pero cuando la sangre transporta demasiado azúcar continuamente, las nefronas comienzan a deteriorarse.
El exceso de glucosa daña el revestimiento endotelial de los capilares, interrumpiendo el delicado proceso de filtración. Piensa en ello como si echaras demasiado azúcar en un filtro de café. Los poros finos se obstruyen, la salida se vuelve turbia y la presión interna aumenta. Con el tiempo, las nefronas se inflaman, cicatrizan y pierden su capacidad para funcionar correctamente. Uno de los signos de advertencia más tempranos del daño renal relacionado con el azúcar es la presencia de albúmina en la orina, una condición llamada albuminuria. Normalmente, la albúmina se retiene en la sangre. Pero cuando el filtro de la nefrona está dañado, se filtra como los pozos de café que se deslizan en tu taza, una clara señal de que el filtro está comprometido. Además, los riñones afectados por el azúcar son más propensos a la formación de cálculos renales, ya que el exceso de azúcar altera los niveles de oxalato de calcio urinario y el pH, sin mencionar que la reducción de la capacidad de filtración conduce a la acumulación de toxinas en el cuerpo, causando fatiga, dolores de cabeza, hipertensión y una alteración metabólica generalizada. Una vez que la función renal comienza a disminuir, no solo se ve afectada tu orina, sino que todo tu equilibrio interno comienza a fallar. Y lo aterrador es que el daño renal a menudo progresa silenciosamente sin síntomas notables en las etapas tempranas. Para cuando se detecta, un porcentaje significativo de la capacidad de filtración ya puede haberse perdido. Y cuando tu hígado, páncreas, vasos sanguíneos, cerebro y riñones están todos comprometidos, ¿qué viene después? Tu sistema inmunológico, la última línea de defensa del cuerpo, comienza a debilitarse bajo la constante tormenta llamada azúcar. Cuando el páncreas está sobrecargado, el hígado saturado, los vasos sanguíneos dañados y los riñones deteriorados, podrías pensar que tu cuerpo ha llegado a su límite. Pero aún queda un último escudo, el sistema inmunológico. Y desafortunadamente, el azúcar no perdona esta última línea de defensa. Múltiples estudios han demostrado que solo 20 a 30 minutos después de la ingesta de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, para matar patógenos puede disminuir hasta en un 40% durante varias horas. Esto sucede porque la glucosa elevada en sangre interfiere con la fagocitosis, el proceso por el cual las células inmunes engullen y destruyen bacterias, virus y hongos. Piénsalo así. Si un equipo de soldados inmunes normalmente podría eliminar 10 invasores por hora después de una bebida azucarada o un postre, su eficiencia baja a 6. Y cuando el azúcar se consume con frecuencia, día tras día, esta defensa inmunológica se debilita crónicamente, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a la inflamación, la infección y la fatiga inexplicada. El sistema inmunológico no es solo tu ejército para combatir la gripe. Está profundamente involucrado en muchos procesos. Limpiar células dañadas, detectar cáncer temprano y regular la inflamación en todo el cuerpo. Pero cuando el azúcar causa una inflamación crónica de bajo grado, el sistema inmunológico se ve obligado a operar bajo estrés constante, lo que eventualmente lleva al agotamiento de todo el sistema. Además, el azúcar altera el microbioma intestinal, donde residen entre el 70% y el 80% de las células inmunes del cuerpo. Un desequilibrio entre bacterias beneficiosas y dañinas deja al sistema inmunológico desorientado, con más probabilidades de fallar, desencadenando inflamación, alergias o incluso enfermedades autoinmunes. En resumen, el azúcar no solo daña un órgano, desencadena una tormenta silenciosa que se extiende por cada sistema biológico, desde la energía, el cerebro, el metabolismo, hasta la inmunidad. Y esa tormenta a menudo comienza con algo tan inocente como un té de burbujas, un pastel o un zumo de fruta natural. Desde una sola rebanada de pastel hasta esa inofensiva lata de refresco, el azúcar no solo sabe dulce.
Desencadena una intrincada cascada de respuestas biológicas. Si has seguido hasta aquí, una cosa debe quedar clara. Esto no se trata de una molécula de azúcar. Se trata de un efecto dominó metabólico. Demasiado azúcar eleva la glucosa, desencadena un exceso de insulina, promueve la acumulación de grasa, especialmente grasa visceral, conduce a la inflamación crónica, daña los vasos sanguíneos y, finalmente, perjudica el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro y el sistema inmunológico. Ningún órgano está realmente seguro cuando tu cuerpo está inundado de azúcar a diario. Pero recuerda esto, tu cuerpo no odia el azúcar, odia la sobrecarga de azúcar. La glucosa es un combustible esencial. La fructosa de la fruta es beneficiosa cuando se usa con prudencia. El problema radica en la cantidad, no en la sustancia. Tu biología simplemente no fue diseñada para manejar 20, 30 cucharaditas de azúcar añadido al día. Sin embargo, eso es lo que muchas personas consumen sin saberlo. En este punto, tienes dos opciones: permitir que el efecto dominó continúe o interrumpir la cadena y revertirlo. La buena noticia es que tu cuerpo está equipado con una notable inteligencia de autocuración. En solo unos días de reducir el azúcar, la insulina comienza a disminuir. La grasa visceral se reduce. El hígado descansa. El cerebro se estabiliza. Los riñones se recuperan. Incluso tu sistema inmunológico, la última línea de defensa, se recuperará. Y no tienes que dejar el azúcar por completo. Solo necesitas entenderlo, elegirlo sabiamente y respetar tu biología. Cada bocado que das envía una señal: destrucción o curación.